Se acerca el inicio del año escolar y con ello miles de niños llegarán a las salas de clases, algunos con trastornos como epilepsia, por ejemplo, o déficit atencional. ¿Cómo se debe enfrentar este tipo de enfermedades? De eso nos va a contar Jacinta Molina a esta hora de la mañana. Jasi, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Sebas, ¿cómo estás tú? Buenos días. De seguro debe ser una de las tantas preocupaciones que tienen los padres, especialmente si tienen hijos que sufren este tipo de enfermedades, como por ejemplo la epilepsia, una enfermedad que ataca a 160.000 chilenos, 60% de ellos son al menos niños, y por eso también esa preocupación, especialmente ahora que se acerca el comienzo de clases. Esto sí, esta enfermedad no se manifiesta de forma homogénea y hay cuadros donde, eso sí, las convulsiones son un poco más críticas, y ahí también está la preocupación que deban tener algunos padres. Estamos nosotros con el doctor Tomás Mesa, él es neurólogo infantil y también presidente de la Liga Chilena contra la Epilepsia, para que nos cuente un poco más, doctor, qué recomendaciones le daría usted también a los padres que tienen hijos que sufren de epilepsia o también que tienen déficit atencional ahora que se acerca también el comienzo de las clases. Muy buenos días. Buenos días, Jacinta. Sí, es muy importante prepararnos a nuestros hijos para el comienzo de la actividad escolar, y una de las cosas muy importantes es los pacientes, los niños que tienen algunos cuadros médicos, como por ejemplo epilepsia, ir preparándolos para que estemos bien durante el año. Y ustedes saben que la epilepsia es una descarga anormal de un grupo de neuronas del cerebro, y dependiendo de donde estén estas neuronas en el cerebro va a depender de cómo va a ser la manifestación clínica. Por ejemplo, si es en la región frontal, van a haber grandes movimientos motores. Si es en el lóbulo temporal, puede empezar a tener problemas de lenguaje, de memoria y automatismos, por ejemplo, subirse a un bus y no saber por qué se subió. Y si es en la región occipital, o sea, es decir, en la nuca, puede tener problemas visuales, visiones o alteración de cómo se mira. Entonces, para evitar que estas manifestaciones alteren su calidad de vida, es muy importante que los niños que están diagnosticados con epilepsia, primero tengan una regularidad en los hábitos. ¿En los hábitos de qué? De tomarse los medicamentos cuando están tomándolo, por ejemplo en la mañana y en la tarde, a los horarios determinados. No puede variar el horario más de una hora antes o después. Ese es el rango. Por ejemplo, si se toma a las 9 de la mañana, puede ser a las 8 o puede ser a las 10. Y en la tarde exactamente lo mismo. También es muy importante el sueño, evitar las trasnochadas, la falta de sueño. Por ejemplo, si el niño se acuesta a las 8:30, bueno, o a las 9, tratar de que ese sea el rango, porque si se acuesta a la 1 y se levanta al otro día a las 6:30 de la mañana va a ir al colegio, va a estar privado de sueño, y el privarse de sueño en epilepsia es un gatillante, es decir, un provocador de crisis, a pesar de que esté con remedios y con el resto bien. Ahora, doctor, los padres deben conversar también sobre esta situación con los colegios, especialmente con los profesores, suponiendo que, por ejemplo, se pueda presentar también un cuadro en medio de la sala de clases. Así es, yo creo que hoy en día ese estigma que tiene la epilepsia, es decir, que una persona con epilepsia está tocada por el demonio o por que son niños que tienen una discapacidad intelectual, etcétera, la verdad es que ese estigma cada vez es menos. Y hoy día lo que hacemos es tratar de hablar con la gente, contar, educarnos, educar a la familia, educar al colegio, a los profesores y a la comunidad que está en torno a la gente que tiene epilepsia. Y es muy importante entonces tomar las precauciones, contar al colegio, y por si tuviéramos la mala suerte de que tuviera una crisis en el colegio, saber cómo reaccionar frente a una crisis, y dependiendo del tipo de crisis. Ahora, doctor, ¿qué pasa también con el déficit atencional? Porque la forma en que se manifiesta se asemeja mucho también a cómo se manifiesta un tipo de epilepsia, y también en algunos casos es común que ambas enfermedades convivan en un niño. Así es, hay un tipo de epilepsia llamada epilepsia ausencia, que cuando uno está haciendo una vida normal, por ejemplo, yo estoy conversando con usted y luego sigo conversando, ese fue un silencio, yo no me di cuenta y esa fue una ausencia. Y eso son innumerables al día, como 30 eventos al día, y uno puede ahí confundirlo con un déficit de atención. Es cierto que cuando uno tiene muchas ausencias baja el rendimiento escolar,
bajan las relaciones sociales, se cortan, se alteran. Y en el déficit atencional pasa muy parecido, uno se vuela, no escucha lo que está pasando, pero en la déficit atencional estos periodos de ausencia, entre comillas, son más largos, son más prolongados, duran 1 minuto más, y uno si le dice, hola Juanito, inmediatamente reacciona. En cambio, la ausencia son más cortas, y cuando uno lo llama la atención en ese momento no hay reacción porque la persona está alterada de conciencia. ¿Esa es la forma para distinguirlos? Esa es una forma para distinguirlos. Ahora, los profesores se dan muy bien cuenta porque las ausencias son muy breves y son innumerables en el día. En cambio, en la ausencia, como yo le decía, está volando, está mirando el pajarito que pasó por la ventana o está distraído por los ruidos o las acciones de los compañeros. Ahora, uno puede hacer un buen diagnóstico diferencial aquí, ya sea por la historia, cómo observa las cosas, y también hay algunos exámenes que pueden diferenciarla. Por lo tanto, hay una relación en que se puede confundir, y también hay que decir que mucha gente con epilepsia también tiene asociado un déficit de atención y concentración. Por lo tanto, ahí nosotros le llamamos comorbilidad, es decir, hay dos entidades patológicas juntas. Doctor, hay mucha intriga también sobre cuáles son las causas de la epilepsia, qué es lo que a uno le puede también determinar padecer finalmente esta enfermedad. ¿Eso se ha podido establecer con el tiempo ya? Sí, hoy día, desde los años del siglo pasado, en el fondo de los años 60 para adelante, ha habido grandes avances en epilepsia. Sobre todo tenemos los electroencefalogramas que hoy día son digitales, espectaculares, y tenemos imágenes del cerebro que se llama la resonancia magnética nuclear cerebral, donde con esto nos ha permitido saber muy bien y muchas cosas sobre la epilepsia. Además, hoy día hay exámenes genéticos que nos pueden determinar de dónde exactamente viene y por qué se provoca. Por lo tanto, hay epilepsias que son traumáticas, post un trauma, por ejemplo, un accidente automovilístico donde uno se pega en la cabeza, queda inconsciente y se produce una hemorragia. Y eso puede a la larga provocar una epilepsia secundario a este accidente. Puede haber, por ejemplo, un paciente que tenga una meningitis que haya tenido y queda ese cerebro que fue inflamado un momento por un bacterio, hace que esta inflamación deje una secuela. O un niño que nace asfixiado puede quedar con una cicatriz en el cerebro que va a provocar epilepsia. Pero muchas de las epilepsias en niños son genéticas o son herencia. Es decir, no hay ninguna lesión en el cerebro, sino que se transmite ya sea de familia a familia o en el momento en que hubo la concepción, genéticamente se alteró. No es herencia esa, pero es genético. Por lo tanto, hay múltiples causas. Y yo diría que en los niños la mayor parte son más bien genéticas y muchas de las epilepsias vienen y se van. Es decir, se resuelven y nunca más van a tener epilepsia en el futuro. Por ejemplo, hay una epilepsia que se llama epilepsia benigna de la infancia. Aparece a los 7 años y se va a los 13 años. ¿Y nunca más después vuelve? Y nunca más vuelve. ¿Eso independiente del tratamiento que tome el niño? Sí, en general puede ser independiente del tratamiento, pero muchas veces cuando tiene muchas crisis hay que tratarlo porque si no se altera su calidad de vida. Hay otra epilepsia como son las ausencias también, que muchas veces aparecen como a los 7 años y también después de 2 años se van y no queda ninguna secuela, ninguna lesión. Doctor, muchas gracias por todas estas recomendaciones y también aclaraciones sobre la epilepsia en un momento en que lo decíamos también, Sebastián, ha llamado, digamos, la preocupación también de algunos padres que a lo mejor están pensando cómo se puede enfrentar este tipo de episodios si es que se ven en la sala de clases, cómo lo deben hacer las profesoras, los profesores para poder enfrentarlo. Bueno, ahí también hay algunas recomendaciones considerando también lo que va a ocurrir ahora que empiezan las clases y muchos padres también ya van a dejar de estar presentes con sus hijos todo el día para poder atenderlos, por ejemplo, en el caso de enfermedades como esta. Bien, pues Jasi, gracias por ese despacho. Que esté muy bien, hasta pronto. Igualmente, nos vemos.